solamente también para evitar el tema módulo, supongo. Sí, justamente lo que habíamos conversado el otro día. Sí, Sí, a veces los módulos ahí sí. matan un poco el cuento o algunas otras cosas que de repente los papás que ayudan, por ahí también pasa, ¿no? Y sí, el tema es que, bueno, viste, estos momentos así de impasse, digamos, con esta modalidad online aparecen estas Otro día. cosas. Eh, en algún momento Sí, tiene a que veces los volver módulos todo a la ahí matan normalidad, un ¿no? O poco el sea, no, cuento es o imposible algunas otras cosas jugar que el de repente los ajedrez papás que ayudan, clásico por online ahí también porque pasa, es ¿no? imposible evitar las trampas, ¿verdad? Y sí, el tema es que, bueno, viste, Entonces, estos cuando momentos así todo vuelva medianamente a la de normalidad, impasse, bueno, digamos, con esta desaparecerán modalidad online, aparecen estas estas cosas modalidades que tramposas, en pero algún bueno, momento Sí, tiene a que veces los más volver allá de módulos todo ahí todo a la eso, matan un normalidad. poco el el cuento. ajedrez Es online imposible. Sí, claro. De hecho, ha cambiado un poco como las cosas como vemos el mundo nosotros. Sí, correcto. Sí, 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 pasa. Bueno, vamos a empezar la transmisión. ¿Dale? Te veo con poca luz, Enrique. ¿Estás con poca luz? Vamos a tratar de hacer una sesión de belleza entre nosotros. Sí, sí, un poquito mejor. Pero ya vamos a ver, vamos a emitir la transmisión. Para cuando me salga, ¿no? Ya, aquí vamos a hacer la transmisión en directo, a ver cómo va a salir. Bueno, nos encontramos acá con el maestro internacional Enrique Escarela. Un saludo, Enrique. Bueno, bienvenido acá al canal de Ajedrez Integral. Y bueno, felicitarte por las cosas que has hecho y bueno, me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que te estás haciendo en Villa Ballester, primero que todo, y muchas cosas que queremos conversar en el día de hoy. ¿Sí? Bueno, para la afición que se está integrando, acá está con nosotros el maestro internacional Enrique Escarela, un gran amigo, muy conocido, ¿cierto? Un jugador realmente fuerte en el mundo del ajedrez. La última final argentina la jugó Enrique, lo cual es bastante difícil llegar a esa final. Así que vamos a estar hablando durante la transmisión un poco de eso y de mucho más. Así que, como bien te dije en un principio, muchas gracias Enrique por acceder. Es un orgullo para mí tenerte acá presente y bueno, más allá de la amistad que hemos tenido siempre en torno al ajedrez, desde ya felicitarte por todo lo que has hecho. Cuéntame un poco lo que estás haciendo en Villa Ballester y qué te ha parecido este tema de la internet, del ajedrez online en este último tiempo.
tiene va a cumplir 90 años. Y la otra pata que estamos trabajando también, bueno, obviamente es el ajedrez de competencia, ¿no? Como todo club. Desde ya, por ejemplo, que uno de los eventos más importantes que hace el círculo son los torneos abiertos, el famoso abierto de verano. Este año se jugó la edición número 70, es el torneo abierto más antiguo de Argentina, ¿no? Y prácticamente todos los grandes jugadores de Argentina han pasado por ese torneo, por ejemplo, en nuestras salas. Y bueno, y ahora estamos en las salas online, digamos, ¿no? Sí. Esta modalidad un tanto extraña, que la verdad no la habíamos practicado anteriormente. Y bueno, el confinamiento, la cuarentena nos obligó de alguna forma a reprogramar montones de cosas. Y bueno, la verdad que hemos tenido una muy linda respuesta de nuestros certámenes online. Los miércoles y sábados hacemos torneos Blitz. Luego los martes y jueves hacemos clases simultáneas para nuestros alumnos. También hacemos torneos escolares, torneos amateurs. Y bueno, creo que la verdad la respuesta es muy buena, muy interesante. No solamente de la gente nuestra, de la zona de Villa Ballester, de San Martín, sino también del interior del país y de países limítrofes. Así que desde ese punto de vista, todo muy bueno, muy lindo y muy novedoso, ¿no? Sí, bueno, yo me he dedicado a seguir un poco el tema de Villa Ballester, como bien sabes, por ahí jugué en un torneo que anduve pegando algunos palos y me pegaron varios otros palos también. Es un torneo bastante fuerte y la verdad que felicito que se esté haciendo, porque de alguna manera nos permite a todos los ajedrecistas estar más activos, ¿cierto? Permite que podamos compartir quizás las experiencias que tenemos con los más pequeños. El tema de Villa Ballester, como bien sabes, por ahí jugué en un torneo y eso por supuesto es agradable, ¿no? Y me pegaron varios otros palos también. Es un torneo bastante fuerte, Marco, y nosotros de alguna forma felicito que se esté haciendo. Tenemos una cierta política, ¿no? De decir, bueno, cuando empezamos a hacer algo, lo seguimos, ¿no? Permite Fíjate que podamos que compartir el abierto de las verano, experiencias que tenemos. Es un ejemplo para nosotros. Tratamos de ser constantes, de mantener las actividades, de mantener los horarios. Y bueno, y esa constancia lleva también a que la gente participe, se acerque, se ubique, sepa que se hace la actividad siempre. Así que estaremos firmes al pie del cañón. Sí, la verdad que es un bonito desafío lo que se está haciendo en estos términos, porque como te decía, creo que siempre hemos estado un poco escasos de ajedrez en muchas partes de América, y creo que lo que están haciendo muchos jugadores como tú, ¿cierto? Como Elias Kovic, que por ahí también me he hablado con él, han realizado una labor realmente fenomenal, sobre todo con el tema de los medios. Sí, la verdad que es un bonito desafío. También, en base a eso, ¿qué te ha parecido en el último tiempo la explosión que ha tenido el ajedrez argentino a nivel mundial, digámoslo? Porque tiene jugadores muy fuertes, Alan Pichot, tiene Crisa, tiene jugadores como Sandro Mareco, que ya son muy consolidados. Diego Flores, que decir que ha salido muchas veces ya campeón argentino. Entonces, ¿cómo se ha ido formando, digamos, esta escuela? Yo sé que conozco mucho Argentina, ¿cierto? Sé que están los grauistas, como dicen por ahí, los panistas, panos, ¿cierto? No, panos. Pero me interesaría saber tu opinión. ¿A qué se debe esta explosión tan importante que ha tenido Argentina en el último tiempo y que se sigue manteniendo la tradición con respecto incluso al resto de los países, como puede estar Chile? Claro, Argentina siempre tuvo, digamos, una tradición importante de ajedrez, ¿no? Ya, bueno, desde la época de Grau, ¿no? Que los nombramos, pero tuvo, digamos, una época dorada cuando
fue varias veces campeones olímpicos en la década del 50, con equipos que jugaban Miguel Nairo, Calpano, Richard Vizcaces y otros jugadores de mucho nombre. Esa fue la época dorada, digamos, del ajedrez argentino. Luego se mantuvo siempre un nivel, yo te diría, un nivel de base muy fuerte, ¿no? Quizás si uno va a otros lugares, a otros países de Sudamérica, tienen todos jugadores muy fuertes, pero lo que siempre se ha destacado mucho Argentina es el nivel de base, que es muy fuerte. Y también un poco más la sistematización de la enseñanza y del entrenamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve trabajando con la Federación Argentina entre el año 2000 y el 2009, acompañando y preparando a los chicos que iban a competir tanto en los campeonatos panamericanos como en los campeonatos mundiales. Y bueno, en ese sentido la figura del entrenador se ha empezado a destacar más. También hay más apoyo por parte del gobierno del que había antes. No es una maravilla, digamos, pero varios de los mejores jugadores de Argentina reciben becas de parte del gobierno. Entonces, bueno, se nota que hay una serie de esfuerzos que en definitiva permite a los jugadores tener un desarrollo más interesante, pero que bueno, todavía está lejos de lo que sería el ideal, ¿no? Lamentablemente, al estar muy alejados de los centros de competencia importante en Europa, bueno, eso hace que sea muy difícil, siga siendo muy difícil la vida del ajedrecista profesional, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Creo que solamente Bobby Fischer vino a ordenar un poco el tema del profesionalismo en el mundo del ajedrez, porque antes resultaba de alguna manera casi ad honorem de alguna forma, ¿cierto? Y los mismos rusos tenían algunas complejidades como para salir incluso del país, ¿cierto? Y recibir algunos premios. De ahí en adelante cambia la figura y la verdad que siempre ha sido un poco complejo. Yo vi en un par de panamericanos cuando ambos íbamos con entrenadores, y siempre es difícil obtener resultados mejores cuando te enfrentas con equipos que ya están muy consolidados como por ejemplo Estados Unidos, que está siempre presente en el campeonato. Mismo Perú también ha tenido una explosión importante y también, bueno, yo he conocido jugadores de Perú que han ido a fortalecer su conocimiento a Argentina. Y siento que hay una especie de orden donde los básicos se quedan siempre en los básicos, los intermedios, los básicos tienen que pasar una etapa para ser intermedios, y para pasar a un alto nivel, evidentemente es otro entrenador. Muchas veces se da, que y en otros países, que un entrenador mantiene siempre al mismo jugador. Quizás por ahí pase también el tema del progreso, que existe también esa, no sé si le puedo llamar, quizás vida deportiva, se puede dar, en el fondo no sueltas al jugador por mantener. Pero yo siempre me he dado cuenta que en Argentina, a diferencia, un entrenador no tiene problema en que pasa al siguiente nivel y después al siguiente nivel. Creo que eso también favorece, digamos, el desarrollo que han tenido. O sea, hoy por hoy tienen a un Ilian Schneider que es muy bueno, está en el número uno del mundo de la categoría menos de 10. Y por otro lado, te encuentras que tienes un Pichot que juega muy, muy bien. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuáles son tus sensaciones que has tenido como entrenador, digamos, en competencias a nivel panamericano, mundial? ¿Cuál crees tú que es la gran diferencia que tenemos los sudamericanos con respecto a los europeos en términos de fortaleza y en las debilidades que tenemos? Bueno, entonces mi pregunta es, por ejemplo, aquí, digamos, hay otra cosa que también conviene, quería señalar aquí de Argentina, que son los clubes, ¿no?
las instituciones ¿Cuál crees tú que es la gran sin fin diferencia de que tenemos lucro los que sudamericanos con realmente respecto a los europeos aportan y mucho en términos de hacia los fortaleza jugadores, y en las sobre todo en debilidades que en por las otro lado etapas formativas, ¿no? Casi todos los profesores o entrenadores nos identificamos con alguno de los clubes o somos de algún club, entonces esa es otra cuestión importante, ¿no? Bueno, en cuanto al entrenamiento y a la comparación, bueno, las vivencias, digamos, en torneos internacionales han sido muchas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que viajé con una delegación allá por el año 2000, era conocerlos a los chicos mientras estábamos viajando, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que estábamos yendo en bus hasta la zona de Porto Alegre, en Brasil, un viaje como de 30 horas, tremendo, y una delegación enorme de jugadores. Me acuerdo que la mayoría ni los conocía, entonces, bueno, a partir de un trabajo que empezamos a hacer, en 2001, 2002, 2003, conocimos a Rubén Felgaer, a Marcelo Reyes, a Vitis, un grupo de entrenadores se formó que después, bueno, empezamos a hacer trabajo previo, ¿no? Lo recuerdo importantes, panamericanos, mundiales y por supuesto el acompañamiento a los chicos a esos trabajos que podíamos hacer. Pero bueno, y todo, yo creo que en Europa son más profesionales, más entrenadores de entrenamiento. Si bien la evolución de la informática ha democratizado, ¿no? El acceso a la información, los métodos de entrenamiento, porque te acordás que en los años 80, 90, pero bueno, se hablaba de los métodos rusos con una cosa misteriosa, ¿no? El acceso a la información se ha democratizado. Si los europeos, yo digo, son más constantes, son más organizados que nosotros los sudamericanos, y tienen la ventaja también de tener cerca los ejemplos de competencia importantes. Lo que sucede es que, bueno, uno llega a ser un jugador acá, un maestro internacional de 2.400, por ejemplo, bueno, y uno quiere seguir progresando, bueno, no te queda otra opción que ir hacia un lugar de competencia más fuerte, porque en el lugar donde juega uno, ya conoce a todo el mundo, ya ha jugado 1000 veces con la misma persona, entonces eso repercute negativamente en todo eso, ¿no? O sea, necesariamente tiene que haber un factor competitivo importante y que hoy por hoy no lo tenemos en Sudamérica, ¿no? A mí yo siempre señalo, en el caso argentino de la década del 50, que fue 3 veces un campeón olímpico argentino, ¿por qué se dio en parte eso? Porque en el año 39, cuando se hizo la Olimpiada, en medio de la Olimpiada de ajedrez se desató la Guerra Mundial, estaba jugando acá en Argentina la Olimpiada de ajedrez. Muchos de los mejores jugadores del mundo se quedaron a vivir acá durante un buen tiempo. Algunos definitivamente, como el caso de Miguel Naidor, después estuvieron jugando torneos y luego se fueron. ¿Por qué se dio parte? Talberg, bueno, año 39, Olimpiada, y eso propició de alguna forma un clima competitivo interno muy fuerte. Y vos fíjate que como resultado de muchos de los mejores jugadores del clima competitivo interno muy fuerte, bueno, empezaron a surgir talentos nuevos como Carcano, porque se potenciaron otros jugadores año 39, y eso permitió tener un nivel fuertísimo a nivel mundial. Muchos jugadores del clima competitivo interno muy fuerte, empezaron a surgir
Tuvieron un poco la base. Ahora, el punto es, por ejemplo, para cómo han logrado mantenerte, digamos, en la elite del ajedrez, jugando la última final del ajedrez argentino y a la vez empatarlo como profesor. Disculpa, no tengo audio. Déjame ver cómo está el audio. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí va mejor, ahí va. Ahí va mejor. No, la pregunta era cómo, de alguna forma, logras equilibrar el tema como un entrenador y el hecho de ser jugador, jugar la última final argentina. Por ejemplo, estás como entrenador en Villa Ballester y a la vez estás, por otra parte, como jugador en la última final. Entonces, de alguna manera, tiene por supuesto un doble mérito. ¿Sí? Un doble mérito que no es menor. O sea, te enfrentaste con jugadores que están muy activos, ¿cierto? Muy activos. Y por otra parte, tú estás haciendo clase. Entonces, yo, de curioso, siempre me meto y veo las partidas. Y por ahí que vi tu partida con Pichot, estuvo ahí de combo y combo, como se dice. Y la verdad que fue muy interesante ver la partida. Y en realidad, uno no se da cuenta del muy buen nivel que tienen en este minuto y que sigues teniendo. Por tanto, te felicito. Porque yo he visto muchos torneos que has ganado, por ahí ganaste uno delante de un jugador que es fuertísimo, Dolezal también. Entonces siempre estás jugando y te las arreglas para meterte en el podio. Entonces, no es menor que tu trayectoria ha sido muy, muy valiosa. Y también, sobre lo mismo, son dos preguntas en una. ¿Qué te pareció la final argentina y el hecho de estar en una final tan importante con la calidad de jugadores que tiene? Y por otro lado, la pregunta va, ¿cuál es tu ritmo de entrenamiento para este tipo de condiciones, por ejemplo? Claro. Sí, yo primero quería aclararte que bueno, el ajedrez competitivo mío es actualmente, ¿no? Tanto desde la parte de como entrenador, como así también la parte de gestión, ¿no? O sea, yo estoy dirigiendo tanto el círculo de ajedrez como la escuela municipal, me lleva muchísimo tiempo y lo que hago es buscarme los tiempos como para poder separar un poco las tareas. O sea, cuando juego al ajedrez, trato, bueno, de hacer lo menos posible de entrenador o de dirigente, ¿no? Claro. Pero es muy difícil y aparte uno ya tiene su cantidad de años, entonces lo que trato de hacer es elegir los momentos, ¿no? En el cual digo, bueno, viene un torneo para jugar, evalúo bien si puedo jugarlo, si veo que es complicado para mí en cuanto a los horarios, en cuanto a mi trabajo, digo, bueno, no, mejor no lo juego y sí, en cambio me pongo a jugar uno que sé que puedo rendir bien o que sé por lo menos que puedo prepararme para jugarlo, ¿no? Yo las rutinas que utilizo actualmente, bueno, trabajo mucho, más que nada la parte de táctica, de aperturas y de finales, ¿no? Uno ya es un jugador muy formado desde lo estratégico, digamos, entonces yo tengo muy marcado mi estilo
y entonces me trato de centrar más en el juego táctico, en el cálculo, en tener medianamente actualizado un repertorio de aperturas y bueno, estar reviendo siempre temas de finales teóricos, finales técnicos, esa es otra pata importante. Bueno, por supuesto también el análisis de partidas propias, ¿no? Que forma parte invaluable del proceso de entrenamiento, ¿no? Y luego siempre, antes de cada oportunidad importante para jugar, trato de jugar o un torneo de entrenamiento o algunas partidas de entrenamiento porque no estoy en ritmo, ¿no? O sea, uno como entrenador siempre le dice a los chicos, bueno, uno tiene que jugar un mínimo de 70, 80 partidas pensadas al año, ¿no? Y cuando uno es joven y tiene más tiempo, bueno, puede jugar más de 100, 120 pensadas, estamos hablando solamente, ¿no? Sin contar rápidas, entrenamiento y otras cosas. Entonces, cuando uno no puede mantener ese ritmo, entonces yo lo que hago es, bueno, viene no sé, un campeonato argentino o un torneo importante, entonces trato de jugar algún torneo previo como para poder estar medianamente en forma, ¿no? Sí. Claro, porque es duro, ¿no? Cuando uno pierde el manejo, uno está muy desconectado del juego, es como cuando le perdés el manejo a la matemática, ¿no? Decís, bueno, esto no se hacía, a mí antes me salía, ahora no me sale. Bueno, los algoritmos, digamos, de pensamiento del ajedrecista son similares, ¿no? Cuando uno está mucho tiempo sin pensar así variantes, jugadas, evaluaciones, cuesta volver a lo que hacía antes en forma eficiente, ¿verdad? Sí, bueno, ¿tú te has considerado de alguna manera, o quizás como muchos, más autodidacta o has sido un jugador más de estudio, según tu opinión, Enrique? Ajá. Bueno, yo digamos, de chiquito era una rata de biblioteca, como decíamos por acá. Me acuerdo que uno de los primeros libros que leí era el tomo de Grau y recuerdo una anécdota del colegio primario, que nos habíamos ido de un viaje de egresados a Mendoza y me acuerdo que para el viaje me llevé el tomo 4 de Grau, quería leer el tomo 4 mientras estaba en el viaje de egresados también. Pero bueno, en Ballester durante muchos años estuvo ejerciendo docencia Oscar Pano, ¿no? Y bueno, eso me marcó bastante. Tuve varios años como asistiendo a las clases de Pano, que realmente es una enciclopedia, es increíble todo lo que sabe de ajedrez. Y también, bueno, recolectando información de los jugadores de primera categoría de ese entonces del Círculo de Ballester, que bueno, es algo que yo te había mencionado antes, ¿no? La gente se siente muy apegada al club, al círculo, entonces siempre que surge algún jugador fuerte, joven, niño, adolescente, todos tratan de alguna forma de apoyarlo, de apuntalarlo y eso también debo mencionarlo porque fue muy importante para mí, ¿no? Sí, de hecho yo veo mucha unión en el tema de los clubes en Argentina cuando uno va, y existe todavía el respeto. Se llama el respeto a la trayectoria. Existe el respeto cuando tú vas y, no sé, reconocen a un Enrique Escarela, cuando reconocen, no sé, a un Sergio Slipak, por ejemplo, y hay mucho respeto. Cuando estaba Schweber también había mucho respeto por esas personas. Quizás, de alguna manera siento yo que es deber de los entrenadores que ese respeto se siga manteniendo hacia la gente que ha creado la historia del ajedrez, hacia la gente que ha creado la historia del ajedrez, no solo chileno, argentino y las distintas nacionalidades. Muchas veces se pierde un poco el norte porque se piensa quizás los países latinos, no sé, o uno u otro, en el fondo a veces piensan que ya la gente cuando ya es mayor, casi ya como que está el desecho, ¿no? Y ahora ya se piensa que la gente mayor está así. Siendo que en países orientales el tema es distinto, o sea, se muere una gente mayor y se muere una biblioteca.
Entonces, en este caso, de lo que yo he visto en mis viajes a Argentina y la calidad humana que hay, es eso, existe mucho respeto por la trayectoria que ha tenido un jugador. Así incluso me tocó una incidencia con Schweber una vez. Me tocó un ruso ahí en un continental y juego una partida, bueno, que la tengo media ganada, después rechazo tablas y termino como perdiendo. Así en el final ya estaba volviendo un poco al ajedrez, entonces como que me dio la ambición de ganar cuando realmente el final de la tabla. Entonces se me acerca Schweber y me dice, maestro, lo felicito por una partida tan bonita. Como una vez estaba recaliente y yo le digo, no, fue la peor partida que he jugado. Entonces un poco se reía él de la situación, pero por supuesto él siempre con un respeto ese hacia cualquier tipo de jugador de diferente edad. Y me parece que es por la tradición que tienen ustedes, por la tradición que tú mismo mencionas. Y ya sabemos, o sea, el match, uno de los más fuertes del mundo, se jugó entre Alekhine y Capablanca, se hizo en Buenos Aires, se hizo la Olimpiada en Buenos Aires, después estuvo el que para descanse Maxim Sorokin, allá, estuvo Ben Larsen, por supuesto. Entonces creo que han tenido la fortuna y han acogido muy bien la parte quizás gubernamental, quizás el apoyo de los clubes, tienen diferentes federaciones. Tienen federaciones del oeste, ¿cierto? La FAJOP, y tienen un montón de federaciones que en el fondo están agrupadas y consolidan quizás una FADA, ¿no? A diferencia quizás de otros países donde existe una federación y los demás son clubes, donde los clubes tienen a veces poco y nada, digamos, que decir, ¿sí? Entonces yo creo que en esa parte, no sé si me equivoco o no, pero está también la tradición que tienen los argentinos, que tienen una identidad también. Ahora pensando en esa misma identidad, preguntarte qué te parece, por ejemplo, en este caso, dos casos particulares que me ha llamado la atención. Crisa, por ejemplo, que está jugando muy fuerte y bueno, se quedó cuarentenado en Europa al parecer. Pues tuvo un reventón, empató con Topalov, ¿cierto? Empató con Caruana, qué sé yo, y se dieron muy buenos resultados. Y Alan Pichot, que en el fondo fue campeón del mundo y mantiene un muy buen nivel. Incluso por ahí le estuvo dando un poco de, como se dice, de joda a Magnus Carlsen en las partidas rápidas que se jugaron en un torneo de charachero, como se dice. Entonces, ¿qué te parecen esos dos jugadores en particular, que son muy jóvenes y que en el fondo han desarrollado un ajedrez bastante potente? Bueno, son tremendos jugadores. Alan, me acuerdo que empezó de edades súper tempranas en estos entrenamientos que hacíamos allá por los años, al principio de los años 2000. Me acuerdo que estaba Leo también, Leo Crisa y otros entonces adolescentes, y estaba Alan ahí a la par, que era un chiquito de 7 8 años, pero que era muy gracioso, porque hablaba como los adolescentes, parecía un adolescente en envase pequeño, ¿no? Y Alan, por sobre todo, tiene mucho talento, siempre lo ha tenido. Y Leo, sobre todo le he visto Leo Crisa, ¿no? La constancia, la perseverancia. Que quizás cuando tenía 14, 15 años no era un jugador tan bueno. De hecho, muchos jugadores de una misma generación que él, uno como que veía que tenían mayor proyección que Leo, pero de repente a partir de los 18, 17, 18 realmente explotó y llegó a GM muy rápido, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en parte también esa constancia, esa perseverancia de él, eh, que bueno, son procesos naturales, ¿no? O sea, yo siempre le digo a los chicos, uno tiene que seguir entrenando porque no sabes cuándo puede darse ese salto, ¿no? O sea, a todos los grandes jugadores han hecho clic en algún momento y han empezado de ser jugadores del montón a grandes jugadores. Entonces, esa acumulación de procesos en algún momento explota y el jugador realmente avanza mucho. Y también, bueno, va de la mano de la maduración personal, ¿no? Yo te digo, realmente a Leo
cuando tenía 14, 15 años, decía, bueno, no le veía que pudiera llegar a un nivel tan fuerte como el que tiene ahora de repente, ¿no? Alan, en cambio, sí, Alan uno veía que realmente era muy talentoso, que aparte, bueno, siendo jóvenes todavía tienen campo para seguir avanzando fuerte, ¿no? Pero yo insisto, tienen que quedarse, radicarse en Europa. No, estando aquí en Sudamérica van a estar con más limitaciones, ¿no? en su progreso. Ahora también, el caso particular, en la final que jugaste, que nuevamente la gana Diego Flores, ¿qué te parece el Turu Flores? Que ha ganado tanto la final. Ahí rompió el récord de Ricardi, ¿no? De alguna manera Ricardi había ganado muchas competencias y bueno, Diego Flores llega y empieza a ganar todos los nacionales argentinos, que de pasada sé lo difícil que son, porque en el fondo juegan muchísimos jugadores en una semifinal y clasifican los primeros, entonces todos los jugadores son muy fuertes, los grandes maestros, los maestros internacionales, un maestro FIDE, un 2100, todos juegan. Entonces llegar a ese lugar ya es difícil, ¿no? Acá en Chile es distinto porque se juegan semifinales en diferentes zonas, quizás a veces una zona es más débil que otra, y por supuesto está como visible el hecho de los ratings que tiene, por ejemplo, una final argentina con una final chilena, ¿no? Y así también incluso vi la final cubana, y la final cubana parecía campeonato mundial de todos grandes maestros y 2.500 y había un maestro internacional. Entonces, ese proceso creo que es muy difícil de igualar, digamos. Y por eso mismo te pregunto, o sea, ¿qué ha hecho Diego Flores que ha ganado tanto torneo nacional? Tu opinión. Bueno, Diego, un talento tremendo. Él, cuando tenía 16, él es un campeón mundial. Y me acuerdo año 2000, que acá juega el Magistral Naidorf, juega contra Karpov, Judith Polgar, él tenía 19 años y jugaba mano a mano contra jugadores tremendos. Luego tuvo un par de años así estudiando con los estudios terciarios, universitarios, y se alejó, pero después volvió fuerte de nuevo. Y bueno, Diego es un luchador nato, como que se motiva más, no sé por qué se motiva más todavía en las finales, es un león, te causa impresión verlo jugando, yo lo viví en directo, él se tiene una confianza arrolladora, y bueno, y también impone respeto en los rivales, pero él tiene un talento tremendo. Yo pienso que le falta más, le ha faltado a él en la carrera tal vez más trabajo, pero bueno, romper el récord de Ricardi, y creo que no sé si lo igualó o está ahí del de Naidorf, y todavía sigue siendo un jugador que puede dar varios batacazos, es súper meritorio, y bueno, ha hecho una carrera fantástica, ¿verdad? De hecho, bueno, Ricardi tenía creo que un némesis chileno, ¿ah? Tenía un némesis que le costaba mucho, que ya no estaba jugando ajedrez, que era Sebastián Silva, el jugador de los años 90, que jugó en Olimpiada, y era como su némesis, yo donde lo veía le hacía un tremendo partido a Ricardi. Creo que no sé si había otro jugador que tuviera tanta fortaleza para enfrentar a un jugador tan bueno como ha sido él. Bueno, por acá por Chile han pasado muchos, Salvador Alonso también, estuvo Boisonet también en su minuto, se jugaban los torneos internacionales acá en Chile, y la verdad que siempre había una muy bonita relación. Ahora yendo al plano familiar, ¿quién es la familia para Enrique Scarella? Uy. Bueno, yo vivo solo, te aclaro. Estoy soltero. Pero sí me apoyo mucho en mis padres, mis hermanos.
ellos me han bancado mucho tantos años de ajedrez y lo siguen haciendo. Y te digo que, bueno, no creo que hubiese podido desarrollarme como ajedrecista si no hubiese sido por el apoyo de ellos, ¿no? Sobre todo mi padre, que me llevaba a jugar al club argentino, me aguantaba hasta las 2 de la mañana que terminara la partida. Nosotros vivíamos, como te dije antes, unos 20 kilómetros Claro. de los centros, digamos, de Buenos Aires, ¿no? Y volver tarde a la noche era toda una tarea difícil, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenía mi padre que me aguantaba siempre, y mi vieja, mis hermanos también que me aguantaban las chinches cuando me iba mal. Y bueno, no, la verdad que yo les agradezco por siempre que me hayan permitido desarrollarme, porque bueno, a veces uno analiza en retrospectiva después de tantos años y uno no concibe que hubiese sido de su vida sin el ajedrez, ¿no? Sí, bueno, pues nosotros compartimos menos lo mismo. Yo siento que también cuando uno hace algo que le gusta, que realmente lo apasiona, y mucha gente anda buscando en la vida algo que realmente lo apasione, y muchas veces termina trabajando en algo que simplemente te da un recurso, un dinero, pero que realmente no es lo que realmente le gusta. Entonces, por ahí incluso conversaba con algunos jugadores de allá también, y ellos me decían, bueno, mi hermano trabaja en un banco y se parte el lomo, como dicen, todo el día, gana dinero, pero no es feliz. En cambio, yo prefiero la felicidad de hacer lo que me gusta, para lo que nací, en el fondo, que es jugar ajedrez, para desarrollarme. El después ser un entrenador te da algo que no te lo da ser un jugador, que te da que de alguna manera trascienda más allá de lo que tú pudiste llegar a ser quizás, con los conocimientos que tú le entregas, ¿cierto? Con la entrega que tiene un entrenador, porque a veces un entrenador tiene que estar 24/7 cuando es un entrenador muy profesional. Sí, Por supuesto, uno también vibra con la pasión que tiene el pequeño, que tiene el adolescente o incluso el adulto que está aprendiendo contigo. Y uno crea sus propias expectativas. Entonces, también hay una pregunta. Uno tiene su propia opinión, o sea, yo sé cómo al menos la manejo. Pero, por ejemplo, cuando estás ahí en la última ronda y el chico tiene que ganar para salir campeón, ¿cómo le descomprimes para ti, digamos eso? ¿Cómo le hace que descomprima ese tema? Y de alguna forma, ¿cómo te descomprimes tú? no es fácil, no es Sí, sí. para nada fácil. Yo, sí, sí. Yo siempre me remito a mis experiencias como jugador también, y una cosa que siempre me apasionó del entrenamiento fue que uno ha estado en esas situaciones también. Entonces, como que sentís una conexión con el niño, con el adolescente o la persona que la tiene que enfrentar, ¿no? Así, bueno, yo estuve en esa situación y sí, es imposible no tener nervios, es imposible no pensar, desconcentrarse, digamos, en medio de la partida por la situación deportiva, digamos, ¿no? Pero yo siempre comento una anécdota que me pasó en los años 90, bueno, si fue 97, 98, por ahí. Estaba jugando en ese entonces con el campeón argentino. Ya se ha retirado. Creo que ese año era el campeón argentino, ¿no? Y estaba jugando en Villa Martelli, un lugar famoso del ajedrez en Argentina, en la mesa 1 del Abierto Pro Am, que es el torneo abierto más importante que se organiza allá, ¿no? Y bueno, ganando el torneo, ganando la partida, ganaba el torneo, aparte mesa 1 y contra el campeón argentino. Y todo el mundo mirando la partida, y yo te juro que en un momento me temblaban las piernas, digo, no puede ser, no puedo controlar los nervios. Una posición aparte muy compleja, difícil, ¿no? Sí, sí. Y en un momento se me vino a la cabeza un pensamiento medio extraño, dijo, bueno, pero
¿cómo puede ser? Yo estoy nervioso, estoy temblando, estoy mirando para afuera todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que me ponga así? Y yo en definitiva, todo el esfuerzo que vengo haciendo es para estar en esa situación, ¿no? O sea, Correcto. es donde yo quiero estar, en la mesa 1 de un torneo, definiendo contra un gran jugador el primer puesto o una clasificación o lo que fuere, ¿no? Uno se esfuerza tanto, deja montones de cosas de lado justamente para llegar a eso. Entonces, es ilógico, en definitiva, ponerte nervioso. Es inevitable, digamos, ¿no? Es inevitable, uno no es de hielo, ¿verdad? Pero en definitiva, yo trato de hacerle ver a mis muchachos bueno, que estás en el lugar donde querías estar, donde querías llegar. Claro. Tratar de disfrutarlo también. O sea, los nervios van a estar, pero date cuenta que es lo que querías, ¿no? Entonces, sentite en parte orgulloso de eso y tratar de dar lo mejor como si fuera cualquier partido, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, a mí, bueno, igual me pasó algo, pero quizá un poco distinto. Un poco lo tenía que tomar una decisión. Cuando tenía más o menos como 14, 15 años, estaba jugando a la final sub-16 y estábamos dos punteros. Era Sebastián Silva puntero, yo puntero. Sebastián siempre un año mayor que yo. Y resulta que última ronda, no, penúltima ronda, se separan mis padres, penúltima ronda. Y me queda la última ronda de juego. Entonces fue terrible porque fue un poco la decisión de decir, a ver, ¿qué hago? Tiro todo por la borda, dije, me quedé en la cama pensando en la noche, dije, bueno, todo lo que uno dedica siempre se lo dedica a sus padres, muchas veces. Entonces fue la decisión, a ver, o me retiro del ajedrez y no hago nada más, o juego la última ronda como león y me trato de ganar el torneo y me dedico a esto. Y bueno, la decisión se fue evidente, ¿no? Que cuando gané el torneo, empatamos con Sebastián el mismo puntaje, no me acuerdo si 6,5 a 9, algo así, 7 a 9, y bueno, quedamos los dos en primer lugar. Y de ahí, bueno, fue la decisión de seguir con el tema del ajedrez. Entonces, muchas veces hay cosas que te marcan como el camino por donde tú tienes que seguir. Marcan en el fondo, hay un antes y un después de. Y creo que ese, como tú bien lo dijiste en un minuto, cuando tú has participado y has sentido todas las emociones, no sé, en un mundial, en un panamericano, en un torneo importante, en un internacional, creo que con mayor facilidad tú puedes transmitir ese tipo de emociones a los más jóvenes que en el fondo te van a ver en la situación igual, similar. Entonces uno les dice, bueno, esto te va a pasar, así que tranquilos, es normal, cosa que cuando ellos estén sentados frente al tablero, digan, esto me lo dijo el profe, así que tengo que tomarlo con la tranquilidad y la mesura que él me dijo. Yo creo que siempre he dicho, nosotros como entrenadores y como jugadores tenemos una tremenda responsabilidad cuando entregamos nuestro conocimiento y lo decimos, porque lo que nosotros decimos lo van a ejecutar. Y si evidentemente lo decimos mal, es una responsabilidad porque estamos transmitiendo un conocimiento que no es. Entonces, por supuesto que para uno, que siempre trata de perfeccionarse más como jugador, también trata de hacer exactamente lo propio como entrenador. Entonces, creo que es una doble faceta que estamos cumpliendo y que de alguna manera nos lleva también a mantener durante tanto tiempo en este mundo del ajedrez que como sabemos nos apasiona a ambos y así hemos transitado durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, en este sentido, como lo hemos conversado también, y socializado por interno quizás, el tema de estar online, obviamente, en la actualidad, es un beneficio y también es un factor un poco difícil, ¿no? Ahora, en ese factor difícil está en la aplicación de los módulos, como lo habíamos conversado, y la aplicación también de los padres, ¿no? Que los padres a veces, dentro de sus propias expectativas, ayudan a sus hijos mientras están jugando un torneo.
¿qué te parece un poco a ti ese tema de los torneos online y ese aspecto tan importante que tiene que ver con los módulos y los papás también? Un poco la frustración de ellos mismos o bien las expectativas de ellos mismos. Sí, Pero en ese factor difícil está sí. la aplicación Sí, de yo los te digo, módulos, como lo habíamos conversado, mis y la aplicación experiencias también de los con padres. padres han sido muchas Los padres a veces, y dentro de sus propias bueno, expectativas, obviamente algunas no buenas, ayudan a otras sus malas. hijos mientras están jugando un torneo. Yo ¿Qué te charlo parece un poco a mucho con ti ese ellos tema de los torneos online cuando hay y un ese chico aspecto tan o importante que tiene chica que que ver con los tiene, módulos digamos, y los papás mucha, también? Un poco la frustración de digamos, ellos mismos o bien las mucha expectativas de proyección, ellos ¿no? mismos. Entonces, bueno, el saber acompañarlo, el saber hacer el acompañamiento afectivo, lo llamo yo, a los padres, y no meterse en la parte técnica del ajedrez, porque normalmente los padres, la gran mayoría de los padres no saben jugar, pero para opinar son todos muy buenos, ¿verdad? Este, y Sí. yo hablo mucho con los padres para que le saquen presión a los chicos, para que no que el árbol no les tape el bosque, que no se fijen solamente en los resultados, que bueno, un gran maestro no se hace de un día para otro, son procesos que llevan años, entonces sí es bueno que el padre lo apuntale desde lo emocional, que de repente cuando el chico, no sé, de repente quiere dejar de jugar, el padre lo pueda ayudar en forma positiva, que no le transmita, como dijiste vos antes, las frustraciones, que es un error muy común, lamentablemente, muy común que cometen padres. Y bueno, forma parte, o sea, yo te diría que el proceso de entrenamiento con el chico forma parte también la comunicación con la familia, ¿no? El saber bajar los mensajes correctos, ¿no? Desde la familia hacia los chicos que quieren jugar, es fundamental, pienso yo. Y en cuanto al tema de los módulos, yo te digo que no le veo solución, sobre todo en cuanto a un ajedrez pensado, competitivo, ¿no? Vos fíjate que ya en los torneos en vivo, Olimpiadas, campeonatos mundiales, etcétera, ha habido sospechas de trampas y bueno, no solamente sospechas, ¿no? Sino, se han efectuado trampas, ¿verdad? Entonces, imagínate que en el mundo del ciberespacio, del ciberajedrez, es mucho más fácil todavía hacer esas trampas. Así que no tiene sentido. No le veo ser un jugador bueno que se ponga a hacer trampa. La verdad es un sinsentido. Y el juego, digamos, online, uno tiene que verlo en parte como diversión, en parte como difusión, pero no puedes tomarlo como un parámetro para jugar bien al ajedrez, ¿verdad? Claro. De hecho, en esa expectativa, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, el tema del elo? Nosotros hemos vivido un proceso cambiante del elo, ¿no? Que en algún minuto el elo tenía una cierta Sí. constante, ¿cierto? Vivimos un proceso en que para ser Sí, maestro FIDE tenías que defender 24 partidas y mantener los 2-300. No existía el candidato a maestro. Sí. Ahora ya se pisan los 2-300 y te dan el título de maestro FIDE. El Elo en un principio recuerda que partió en 2205 y después ya Sí. es 1000, ya ni sé, 1400, ya no hay mucha idea de cuánto es. Menos también. Claro, y menos también. Entonces, de alguna forma, ¿qué te ha parecido ese cambio que ha habido respecto a la valoración del Elo y por supuesto a la valoración de los títulos también? Y es que ha sido muy profundo, ¿no? En la época que decís vos, o sea, nosotros entrábamos con 2200 de los. Yo cuando le cuento a mis alumnos eso, abren la boca, no lo pueden creer, que para entrar al Elo había que tener 2000, claro, donde lo sacaron al viejo este. Sí, 2200 había que tener para entrar al Elo.
Y sucede que al tratar de popularizar el ajedrez y bajar los límites del ranking, se dio la paradoja matemática, ¿no? Que el Elo estaba pensado para una variación de 400 puntos, ¿no? O sea, se pensaba que 2200 era el puntaje mínimo y 2600 el máximo. Ahora, al empezar primero entrar al Elo con 2000, después con 1800, 1600, 1400, 1200, se daba la paradoja de que un jugador que de repente tuviera 500 o 600 puntos de diferencia con otro, ganaba una partida y perdía Elo igual, ¿verdad? Entonces tuvieron que empezar necesariamente a retocar el sistema, ¿no? Entonces yo veo que responde más a una política de popularización del juego, que en parte está bien, pero que bueno, también, claro, es cierto lo que decís vos, un maestro FIDE o un maestro internacional de hace 30 años, le costaba muchísimo más conseguir un título que lo puede conseguir ahora, ¿verdad? Así es. Ahora, pensando en esto que ha sido tan difícil entre esas valoraciones, los títulos, para ti, ¿cuál crees que ha sido tu mejor partida en la vida? Si es que puedes llamar la partida de tu vida o la partida que más te ha gustado, no sé, por ejecución, por el momento, qué sé yo. Uno siempre tiene quizás un par de partidas regalonas que uno dice, esta la quiero más que cualquiera. Muchísimo más conseguir un título tengo varias. Me acuerdo una siempre en particular que le gano a Ben Larsen en el magistral aquí en Argentina, porque es muy significativa. Yo ese año 94, fue el mejor de mi carrera deportiva, hice varias normas, hice un par de normas de maestro internacional, jugué torneos fuertísimos. Y en uno recuerdo que Larsen había hecho, en un magistral Najdorf, ha hecho una crítica muy dura sobre una partida mía que había perdido con Peter Levko y que inclusive lo había publicado en el diario, ¿no? Sí. Tremendo. El diario Clarín, que es el diario de mayor tirada de todo el país, ¿no? Inmortalizó. Y a la semana, sí, me dio durísimo. En parte, perdí contra Peter Levko, ¿no? O sea, en ese momento era un posible candidato a campeón mundial. Así fue. Y me acuerdo que la semana siguiente justo se juega otro magistral aquí en el sitio de San Martín, que lo invitan al Arsen y yo juego, ¿no? Entonces esa partida jugué con el cuchillo entre los dientes, como se dice, así, con los dientes apretados, todo desde que empezó hasta que terminó y le gané al Arsen, ¿no? Fue digamos, tal vez la victoria más significativa para mí en mi carrera. Después he hecho partidas muy interesantes, bueno, contra Pablo Sarnik, con un sacrificio de dama, una partida muy bonita, contra Federico Pérez Ponza, también en un abierto de Ballester, fue una partida muy buena. Es difícil a veces, ¿no? Porque uno por un lado quiere valorar el nivel de la partida, pero por otro lado también están a veces los sentimientos, ¿no? Te digo, esta partida con Larsen tal vez no fue muy lucida, fue muy peleada, pero para mí, viste, fue algo muy icónico, digamos, ¿no? Sí, claro. Y luego, bueno, en épocas de infantiles y juniors, muchas partidas. Yo me acuerdo con Sarniki, he jugado varios matches de desempates de campeonato. Pero por otro lado también 1000 batallas ahí desde pequeños, ¿no? También haberle ganado un par de partidas a Riccardi, también aquí en Ballester, fue en otras recuerdo. Pero bueno, te repito, a veces es difícil saber separar la parte. O sea, te podría poner algunas partidas buenas desde lo técnico, que realmente me gustan, y otras muy lindas desde lo afectivo, ¿no? Exacto. Ahora, la partida que más te ha dolido, quizás, pasando de un extremo al otro extremo.
¿Cuál es la partida que más dolor te ha provocado? Porque siempre nosotros perdemos partidas y como somos como luchadores y nos picamos también, como se dice en Chile, como que nos da rabia. Te repito, a veces ¿Cuál es la partida que quizás te ha causado más, te podría poner algunas digamos así, más dolor? buenas desde lo técnico, Porque por lo mismo, quizás porque jugaste con un tipo que no te agradaba, porque quizás jugaste, tenías la partida ganada y hiciste tremenda embarrada. ¿Cuál sería la partida para ti con más dolor? Porque quizás lloraste, porque yo también lloré en una posición, ¿ah? Una vez también lloré, y lloré cuando perdí con Cifuente, gran maestro. No quise tablas y pierdo. Y por no querer tabla dije, le meto la mano, dije, y gano igual. Porque ya habíamos hecho tabla en la ronda. Entonces después me dio rabia, no solo el hecho de perder, sino que dijo, el que hizo el desgaste fui yo. Y al final el que sacrificó fui yo. Entonces me dio más que nada una frustración. En tu caso, ¿cuál sería en la que más te dolió, digamos? Es difícil, pero vos sabés que es curioso, ¿no? Lo que son lo fuerte que son las emociones negativas, ¿no? Yo siempre recuerdo una partida, el primer torneo que jugué, tendría 10 o 11 años, parece que tenía 10 años, y un torneo escolar aquí en Villa Ballester, que empecé muy bien, empecé ganando 2 partidas, fantástico. Luego la tercera, contra un chico de mi edad. Pero que yo normalmente en las clases del club le ganaba, o sea, era mejor jugador que yo. Pero caigo en un lance muy sencillo, muy simple, cuando te clavan con alfil G5 y caballo D5, viste que te abren el enroque, caballo por F6, alfil H6, después damas G4 jaque y damas G7 mate, o sea, esa formación básica, ¿no? Lineal. De escolares, ¿no? Sí. Y claro, y yo pese a mi inexperiencia la conocía. Y una desatención o algo, no pude creer que me estaban dando mate, ¿no? Entonces en un momento me empecé a poner así rojo, colorado, estaba que estallaba, ¿no? Y mi rival encima en forma condescendiente me toca así la cabeza, dice, no, tranquilo. Yo no le dije nada, abandoné la partida, pero me acuerdo que estaba a 7, 8 cuadras el club de mi casa, de la casa de mis padres. Esas 7, 8 cuadras las hice en 2 minutos. Volví corriendo y a los gritos a la casa de mis padres porque no lo podía creer y encima el otro tratando de consolarme, peor. Mira que es una vivencia que han pasado años, pero uno lo recuerda como si hubiese sido ayer prácticamente. Sí, uno recuerda. De hecho, mi primer torneo, si muy honesto, mi primer torneo que jugué, yo corría 100 metros plano y tuve una lesión. Entonces tuve una lesión y bueno, en la lesión me llegó un libro de ajedrez, que mi papá jugaba ajedrez, y los grandes maestros del tablero, y llegó otro de Juvenal Canobra, un chileno que hizo un manual muy bonito. Entonces, como me pongo a estudiar, y mi papá me dice a la semana, hay un torneo. Yo tenía 11 años. Entonces yo le digo, pero ¿cómo voy a ir a un torneo si había estudiado las partidas de Alequina, Andersen, qué sé yo, cosas por el estilo que marcaron también el estilo de uno, ¿no? Entonces me dice, no, Claro. mi papá ya ha sido jugador, dice, no te preocupes, yo te voy a coachear, hazme caso, que no te meten un doblete, ni una horquilla, y estamos al otro lado, me dice. Bueno, cuento corto, lo primero que me hacen fue una horquilla, o sea, me atacaron ya 2 piezas, de una. Y tiritaba durante todo el torneo, porque miraba a mis rivales que tenían más experiencia y que obviamente eran niños, y yo estaba tiritando en una mesa, o sea, tiritaba la partida. Todo el torneo tirité. Y en ese torneo salí penúltimo. Eran 33, salí 32, empaté con el último, lo ahogué y gané uno por walkover. Entonces, como curiosidad, siempre les digo a mis alumnos cuando juegan que siempre sacan mejores resultados que yo en el primer torneo. Entonces ya eso es, por supuesto, meritorio. Nunca ganan una partida por walkover, si sacan 3, 2 puntos, y ya eso es mucho más que lo que yo saqué. Entonces, de alguna manera, esos pequeños detalles, cuando uno ha sido pequeño, hacen que después te vuelva un guerrero de la vida, como se dice, ¿cierto? En el ajedrez uno tiene que tratar de sobrevivir y tiene que esforzarse
y tienes que luchar por ser el mejor, porque si no luchas por ser el mejor, eh, ¿para qué estamos? Esa es la competencia. En eso mismo de ser Sí, el sí, mejor, sí, totalmente. en eso mismo de ser el mejor, ¿qué le faltó a Enrique Scarella para ser gran maestro? Ay, bueno, no, tal vez algunos momentos claves que tendría que haberme seguido dedicando, ¿no? Ese año 94 que te dije fue muy bueno, 94, 95, incluso yo tenía 22 años, estaba pensando en ir a Europa, por lo menos para probar, ¿no? A ver cómo puedo desenvolverme como ajedrecista. Y bueno, fui tomando otras decisiones, hice una carrera también terciaria de sistemas, soy analista en sistemas, pero no me dedico. Pero bueno, tuve que dedicarme un poco a los estudios en ese momento. Y también empecé más a trabajar más asiduamente con clases, o sea, eh, digamos, me, era docente por hobby, digamos, ¿no? Y luego realmente lo encaré como una profesión. Y bueno, a medida que uno se va internando más en la profesión docente, se va alejando más del ajedrez profesional. Así que tal vez fueron una serie de factores. Eh, Pienso viste que cuando uno, por ejemplo, tiene que, no sé, estudiar idiomas, aprender inglés, que bueno, anda a Inglaterra y quédate ahí hablando inglés todo lo que puedas. Exacto. Bueno, con el ajedrez tendría que haber hecho lo mismo, andar a Europa y jugar ajedrez todo lo que puedas y de ahí vemos hasta dónde se llega, ¿no? Yo no hice, sí, te digo, tuve una época de torneos muy fuertes acá que de repente tal vez haya conspirado también con mis ideas de ir a Europa, que tenía antes, pero bueno, a partir de allí uno quizás inconscientemente también se fue yendo hacia otro camino, ¿no? Mm. Sí, es el mismo mensaje un poco que también le diste anteriormente a Pichot y a Crisa también, que se quedaran en Europa, porque por allá está el camino, ¿cierto? Ahora, yo creo que en lo estrictamente personal, y por ahí también lo escuché en otro lugar hace muy poco, un lugar donde se puede desarrollar uno muy bien en términos ajedrecísticos, por supuesto que Argentina, por la cantidad de torneos que Ujú. hay muchos torneos ITP, hay muchos IRT, hay muchos abiertos, está en legislatura, el PROAM que tú has participado muy bien ahí en ese torneo, estaba Mar del Plata, y así, bueno, muchos clubes, Moreno, Tigres, creo que ahí se puede desarrollar, hay muchos jugadores fuertes, Nahuel Díaz, Real de Azúa, mismo Tristán que llegó ahora a norma de gran maestro también, entonces Sí, sí. me parece que es un lugar dentro de Sudamérica, un lugar preciso donde los chicos se pueden desarrollar. Y obviamente existiendo jugadores como tú que tienen una experiencia tremenda y un entrenamiento que hacen que los chicos se desarrollen de sobremanera, por supuesto que uno como jugador extranjero también le hace la invitación a los jugadores que quieren progresar más allá, digamos, de las fronteras de su país, a visitar un país como Argentina que le da esas ventajas. Ahora, claramente, pasando esta situación que nos tiene afligidos a todos, que esta pandemia que nos tiene a todos con mucho cuidado, pero creo que es un lugar muy exacto donde no solamente hay historia, sino que se respira ajedrez. Y de hecho, hay una curiosidad muy interesante porque ves que estoy allá, me invitan no solamente a jugar ajedrez, sino me invitan a jugar fútbol, o me invitan a jugar al póker, o me invitan a jugar a otras cosas después del ajedrez, cosa que no se da mucho habitualmente en otros lugares. En otros lugares se juega la partida, se juega el torneo y se termina y se va a la casa. En cambio, Claro. creo que como cultura también tienen, y de hecho los clubes están abiertos hasta muy tarde, hasta pasada la Claro, madrugada. claro. Hoy por hoy, no sé, en nuestro país es muy difícil que un club esté abierto hasta la madrugada, cierran a las 11 de la noche,
Y sería, en cambio en Argentina tú puedes estar hasta las 2 de la mañana jugando ajedrez y pasado a las 2 de la mañana también. Entonces, la verdad es que es un país que te felicito porque en realidad ha desarrollado mucho, ha desarrollado muy potentemente el ajedrez también escolar, al cual yo me he dedicado durante mucho tiempo ya. Tú sabes, como más de 15 años que llevo dedicado al ajedrez escolar y al desarrollo del ajedrez escolar. Y eso también transversalmente obtiene resultados competitivos. Y creo que en ese sentido tú has sido también un pilar fundamental de tu país como representante, como entrenador, como jugador, y que le has transmitido esa experiencia a los jugadores que participan en los Panamericanos. Y así podemos ir sumando jugadores que en el último tiempo también lo han hecho. Entonces, creo que ha sido un trabajo no solamente eh, de las autoridades, por ejemplo, de la Federación Argentina, sino que también tiene un sello. Y ese sello, en este caso, por ejemplo, desde el año 2000 hasta el 2009, que de alguna forma fuiste el entrenador, tiene el sello de Enrique Escarela, ¿no? Ahora, si tuvieras que definir ese sello de Bueno, Enrique Escarela, ¿cuál sería ese sello? Si tú tuvieras que definir quizás en dos palabras y decir, bueno, mi es, sello es este. en dos palabras, de imposible. No, Obvio. aparte, realmente ha sido trabajo mancomunado. Ojo que ahí se formó un grupo de entrenamiento que yo te comenté antes. Estaba Rubén Felgaer, estaba Alejo de Dovitis, Marcelo Reides, pero digamos, si tuviera que definir dos palabras, diría la constancia. Eso es lo que más destaco de mi trabajo, ¿no? Mm. Ahora, vamos a pasar a las últimas preguntas. ¿Qué hay del Enrique Escarela? A ver, ¿qué queda del Enrique Escarela niño, jugador, al Enrique Escarela ahora entrenador? ¿Qué hay de qué queda de ese Enrique Escarela? ¿O queda todo o algo se fue? ¿O algo que te llame, tenga nostalgia que vuelva? Ah, bueno, la bronca por las derrotas sigue estando, te digo. Ah, sí, eso es. Por más de que... Parte de los ejercitas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No hay vuelta que darle. Uno tiene, bueno, más años y de alguna forma las digiere mejor, pero pierde una partida cada 3 minutos y la estoy revisando con la máquina a ver qué hice mal, ¿no? Sí, sí. Este, eso lo sigo teniendo. Y algo que rescato mucho también desde épocas de niño y adolescente y que sigo manteniendo son la gente que uno ha conocido y que se ha hecho amiga, ¿no? del ajedrez, como te mencioné antes, Alejo de Dovitis, el maestro internacional, ¿no? El doctor Diego Valerga, que era maestro, bueno, gente de acá del club de Ballester que nos conocemos hace más de 30 años y que bueno, que hemos primero sido rivales y luego amigos y bueno, y compartido montones de años a través del ajedrez, ¿no? El ajedrez, yo siempre digo, es una especie de idioma en común que puede unir mucho a las personas. Exacto, mira, acá tengo una pregunta de Cristian Casanova. Dice, ¿quién es para ti el máximo exponente del ajedrez y por qué? Primero sido rivales. Bueno, a ver, es difícil en las distintas épocas, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, rescato mucho a Capablanca por su genialidad, ¿no? O sea, por ser un tipo que aprendió el ajedrez mirando solamente y llegó a niveles increíbles, ¿no? También rescato mucho la sistematización del entrenamiento que hizo Botvinnik. Me encanta cómo juega Karpov por estilo, me parece más que uno más identificado se siente, pero para mí el máximo exponente es Bobby Fischer, por bueno, realmente jugar un ajedrez muy claro, ¿no? Ser un estilo
muy concreto, muy, digamos, relativamente fácil de entender, ¿no? El ajedrez moderno es muy retorcido, muy difícil. Yo siempre le digo a los chicos que traten de entender primero las partidas clásicas, ¿no? Claro. Entonces, por el estilo de Fischer, realmente pienso que es el más bonito, el más claro de todos, y también por la conmoción que significó él, por lo menos acá en Occidente, ¿no? O sea, el ajedrez occidental es antes de Fischer y después de Fischer, prácticamente. La gente ahora, aquí en Argentina, aunque tiene cultura, el público tiene cultura ajedrecística, después de Karpov y Kasparov no registra más a ningún otro ajedrecista, ¿no? Entonces, Fischer realmente provocó una gran difusión del juego ciencia con su locura, con sus excentricidades, pero que realmente le permitió al ajedrez ser más tomado en cuenta que como si fuera un simple juego, ¿no? Sino realmente como un deporte profesional, ¿verdad? Sí, bien. Ahora, en esa misma pregunta que recojo como el guante, hoy se compara a Carlsen y se compara a Fischer, qué sé yo. Una pregunta un poco difícil, ¿no? ¿Quién crees tú? Sí. ¿Hay alguna comparación entre Carlsen con Fischer? ¿O crees tú que son etapas distintas? ¿O crees tú que se asemejan? ¿O crees tú que es uno mejor que otro? Y yo pienso que el ajedrez Sí, bien. va, Ahora, en esa bueno, no misma lo pienso pregunta yo, ¿no? que recojo como el Es un guante, hecho que el ajedrez va hoy se evolucionando, compara ¿no? a Las nuevas Carlsen y se generaciones compara a Fischer, van qué sé yo. agarrando el guante de las Una pregunta anteriores un poco difícil, ¿no? y perfeccionando cosas. ¿Quién crees tú? Sí. ¿Hay Entonces, alguna el comparación ajedrez entre Carlsen con es Fischer? fantástico como ¿O siempre se crees tú encuentran que cosas son nuevas, etapas estrategias distintas? nuevas, ¿O crees tú jugadas que se nuevas, asemejan? ¿O crees tú que es uno mejor que los otro? estilos cambian. A mí me gustó una respuesta que dio Kasparov sobre Carlsen hace un par de meses, diciendo que era una combinación letal entre Karpov y Fischer, ¿no? Lo cual, bueno, es muy significativa la respuesta, muy Sí, claro. esclarecedora. Yo pienso que no es correcto comparar las épocas, ¿no? Porque qué sé yo, como en fútbol, dicen, bueno, ¿qué era mejor? ¿El Brasil de 70 de Pelé o el que ganó la Argentina, no sé, de 86 de Maradona? Y bueno, pero son juegos distintos, ¿no? Veías en 1970 jugando al fútbol y tenían tiempo de parar la pelota, de mirar para un costado, de mirar para el otro, de ver para qué lado soplaba el viento y ahí pegaba el pelotazo. Ahora, cuando apenas recibiste la pelota, tenés 5 jugadores que te están talando los tobillos, entonces son épocas distintas en el fútbol y también son juegos distintos, ¿no? Había combinación letal jugando al fútbol, tenía tiempo de parar la pelota, de mirar para un costado, de mirar para el otro. Muy sofisticado el ajedrez, y más difícil de entender, obviamente, ¿no? Pero bueno, también juegan a un nivel de perfección tremendo. Si vos te pones a revisar con los módulos el último match por el título del mundo entre Carlsen y Caruana, el nivel de precisión que tenían los muchachos era asombroso. O sea, el match de repente encima terminó empatado, pero se cometieron muy pocos errores, ¿no? O Así sea, es. el ajedrez sí, no, el ajedrez tiene el ajedrez actual tiene de alto rendimiento, digo, una eficacia tremenda, ¿no? Realmente. ¿Y Alireza? ¿Qué te parece Alireza Firuza? Es un soplo de aire fresco, ¿no? Un soplo de aire fresco, ¿no? Esos jugadores que rompen el molde, ¿no? Yo siempre cuento, en los fines de los 90 y principios de los años 2000,
se acortaron un poco. ¿Te acordás que se acortaron los tiempos de juego también Así con es. la aparición del reloj digital? Jugábamos 7 Los horas, pitchers como ¿no? la edición. tremenda, ¿no? Sí. Y 2 bueno, horas para mejor 40, 1 hora para ni te cuento. 20, media hora finish, y se podía suspender. Esos jugadores que Cuando le contás a los chicos que suspendías la partida y la seguías al otro día, te miran como si fueras del periodo cretácico. ¿Viste? Claro, exacto. Sí, sí. Este estaba con los dinosaurios, este tipo, ¿dónde lo sacaron? Ah, y ahí yo recuerdo que la FIDE había dicho que para, como, digamos, justificar que los tiempos sean cada vez menos, se debe a que, bueno, ya todo el mundo juega las aperturas al toque, está todo estudiado, que era un poco también la escuela de Kasparov, ¿no? Jugar todo architeórico hasta la jugada 25, y bueno, y después empieza la partida, ¿no? Exacto. Y eso llevó también a la FI decir, bueno, apertura es cuestión de estudio, la van a jugar todo al toque, entonces podemos acortar los tiempos. Pero luego empezaron a surgir jugadores que rompían un poco ese molde, ¿no? Y yo siempre lo cito a Alexander Morozevich, que fue casi como una estrella medio fugaz del ajedrez, Sí, pero que en su momento llegó a número 2 del mundo. así es, extraordinario, jugó Y de hecho, sí. Y de hecho, jugó acá en Argentina en el 2005, cuando se hizo un match torneo por el título del mundo, que después se unificó así es. con San el Luis. título que tenía Kramnik, claro, en San Luis. Topalov salió. Y Topalov, claro, fue el campeón, que Sí, después se unificaron con Kramnik en otro match famoso, famoso, pero ¿no? por cuestiones Extraordinario, jugó. Y en aquel momento, me acuerdo, Morozevich, una partida de campeonato del mundo que empieza 1 caballo C3. O sea, todo el mundo juega peón rey o peón dama. De hecho, la siciliana, la Naidor fue la apertura más jugada del torneo. Claro, Y sí, sí, me Morozevich, acuerdo. una partida que empieza caballo C3. Caballo C3 en la 1. Después transpone a una siciliana, ¿no? Pero el tipo era lo que hacía. O de repente era el único que jugaba la francesa en el torneo, ¿viste? Todo el mundo jugando siciliana, el tipo jugaba francesa. Entonces, necesitas, ¿viste? Esos jugadores que rompen el molde como para que no se vuelva monótono también el ajedrez, porque parece a veces los torneos que gana Cárcel en una carrera de Fórmula 1, ¿no? Te pican punta los Mercedes, y chao, ya después no los alcanzaba más y se terminó la carrera. Sí, sí. Entonces, tener esa renovación de jugadores, yo creo que es buenísimo. Bueno, yo tuve una Me anécdota alegro. con Morozevich. Jugué unas partidas Blitz hace un par de años y le gané 2-1. Pero Mirá vos. lo entretenido es que por estilo, como que los dos estaban muy enloquecidos, entonces yo creo que yo no entendía nada ni él tampoco. Así que la partida terminó en un final que pasaba cualquier cosa en el apuro de tiempo. Pero yo también sigo mucho a Morozevich en sus partidas. De hecho, jugó una partida con Petrov hace muy poco y contra una inglesa, y la verdad que tuvo a Petrov agarrado desde la apertura. Entonces, muy curioso de alguna forma ver que un jugador puede agarrar a otro en tan pocas jugadas, en 10 jugadas ya le tienes el rey al medio camino, y sobre todo con una inglesa que es tan sólida de alguna forma, ¿no? Entonces, Claro, el claro, destacarlo, y así también podríamos destacar a Chirov, que tuvo una carrera emergente, pero que de alguna manera fue castigado de cierta forma, porque él debería haber enfrentado a Kasparov cuando Kramnik le gana a Kasparov, ¿te recuerdas? Fue Chirov el que le ganó a Kramnik para acceder al título. Y Chirov estuvo mucho en Latinoamérica, incluso estuvo casado con Verónica Álvarez, que jugó en Argentina, ¿no? Tiempo. Conozco bien esa historia. Sí, bueno, no vamos a ahondar en esos temas. Entonces, hay muchos jugadores que tienen un estilo muy distinto, ¿no? Muy diferente. Ahora, acordándome de eso que me acordé de la Verónica Álvarez, ¿qué te parece el nivel de las jugadoras argentinas hoy por hoy?
Eh, Mirá, hay jugadores que han sido icónicas en Argentina, ¿no? De nuestra época, por ejemplo, Claudia Mura, que sembraba el terror en los torneos Terrible, masculinos, terrible. sí, sí, nos comía todo. Pero claro, era un momento también donde era muy marcada la separación, digamos, del ajedrez femenino del ajedrez masculino, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo, de hecho, he tenido muchas alumnas también y a veces sigo compartiendo algún que otro entrenamiento. Belén Sarkis es una de ellas, ¿no? Es una chica que fue como 4 o 5 veces Sí, sí, campeona argentina en junior, ha jugado Olimpiadas sí. también. Y yo lo que siempre noté entre las chicas que son extremadamente competitivas entre ellas, pero que no, esa misma fuerza competitiva no la utilizan cuando juegan contra los varones también, ¿no? O sea, esa misma, no es la misma actitud que cuando juegan el torneo femenino que cuando juegan un torneo mixto, digamos, ¿no? Y, y la otra jugadora ícono, digamos, de Argentina ha sido Carolina Luján, ¿no? Sí, sí. Principio del siglo XXI a esta parte, y todavía nadie tomó esa posta que primero la tenía Claudia, que ahora, bueno, la tiene Carolina. Hay varias chicas que juegan bien, Florencia Fernández juega muy bien, Marisa Zuriel también juega bien, pero no al nivel que ha sido Claudia Mura o mismo Carolina Luján, ¿no? Mm. Bien. Ahora, mira, aquí hay una pregunta. Dicen que si bien recomendaste el análisis con módulo, esto debe ser, dice, al más alto, cuando un jugador tiene un nivel más alto o puede ser en un principio. ¿Cuál es el consejo? Quizás libros primero, quizás módulo, quizás ambos. Bien. Ahora, mira, Sí, aquí hay una no, pregunta. el análisis de las partidas propias, yo con módulo es más para el jugador de alta competencia, ¿no? Cuando uno está comenzando, y trabajando con chicos que dan sus primeros pasos, que anotan sus primeras partidas, bueno, el entrenador tiene que analizar la partida con el chico, darle los consejos, guiarlo estratégicamente, inculcarle ideas. El módulo no es para nada didáctico, ¿sí? Entonces, te puede mostrar dónde te equivocaste, si esta jugada es error, está 2 puntos abajo, si es esta, era 3 puntos arriba, pero no te explica nada de los porqués, ¿no? Entonces, cuando uno ya es un jugador formado, el análisis con módulo es una herramienta importante, pero cuando están las etapas de formación es más importante, o el libro obviamente para aprender ajedrez, para aprender ideas, para aprender estrategia o táctica, y el análisis de la partida propia de la mano de un profe, de un entrenador. Perfecto. Enrique, hemos pasado como por varias Yo siempre facetas. digo Sí, sí. sí, para redondear un poco la Dale idea idea. anterior, el ajedrez tiene muchísimos años, ¿no? O sea, las reglas actuales son desde el año 1600, hay un montón de experiencias volcadas sobre el tablero de ajedrez. Entonces, uno tiene que absorber todas esas experiencias, por un lado, ¿no? Y por otro lado, aprender de las experiencias propias, ¿no? O sea, ver las partidas de los grandes maestros y los jugadores clásicos y los jugadores actuales también, pero también sumarle las experiencias propias, ¿no? El aprendizaje en base a tu propia experiencia. Esos son los dos ejes, digamos, que uno necesita para mejorar el juego. Sí. Ahora tocando el tema del ajedrez, ¿qué te parece el ajedrez en la educación? ¿Qué sitial le revistas tú al ajedrez en la educación en el aula, en una sala de clases, por ejemplo? Para ti, ¿qué tiene de beneficioso? Que bueno, uno más o menos lo sabe, pero para ti en lo personal. Ahora tocando el tema del ajedrez, ¿qué te parece el ajedrez en Bueno, la las educación? propiedades del ajedrez en la educación están en la archiprobadas, ¿verdad?
se han hecho aparte montones de experimentos al respecto y se han demostrado cómo el ajedrez como herramienta pedagógica contribuye al desarrollo de los chicos y con un juego. Y desde lo personal, bueno, yo abogo por la incorporación del ajedrez en la educación formal, que bueno, aquí en Argentina se han dado muchos pasos al respecto, ¿no? Sin ir más lejos, aquí en nuestro municipio estamos dando clases de ajedrez en 35, 40 escuelas públicas, ¿no? En la medida que, que eso se pueda formalizar, bueno, sin duda va a ser un éxito desde todo punto de vista. Vos fíjate que los que estamos enseñando ajedrez somos ajedrecistas que nos hemos volcado hacia la docencia, ¿no? Correcto. Pero en otras áreas de la enseñanza que ahora son formales, en su momento también lo fueron informales. La música, por decir, o la actividad física, la educación física. En su momento daban clases los deportistas de educación física o los músicos daban clases de música, no había docentes especializados en esas áreas, pero se fueron formalizando. Uno espera que se dé el mismo proceso con profes de ajedrez en las aulas, ¿no? O sea, que ahora para ti, en ese sentido, que siempre, bueno, cuando hice un seminario de ajedrez, hice la pregunta, ¿qué es para ti mejor en una sala de clases? ¿Un docente que tenga conocimientos ajedrecísticos? ¿Un ajedrecista que no, un ajedrecista monitor que tenga ciertos conocimientos, pero que en realidad no tenga idea de los procesos educativos, por ejemplo, pedagógicos? ¿O un maestro de ajedrez que de alguna forma se haya instruido en este proceso de integrar el ajedrez como un todo dentro de una escuela? Y tenemos los tres. Bueno, claro. La mejor variante siempre es el ajedrecista maestro, digamos, que tiene conocimientos necesarios y que tiene también la experticia docente, ¿no? O la capacitación docente, ¿verdad? Luego también, en segundo lugar, pondría al ajedrecista por sobre el docente, porque en definitiva los ajedrecistas creemos más en las propiedades del ajedrez que el docente que le enseñan ajedrez, ¿no? O sea, el docente de aula, por ejemplo, que si bien puede ser capacitado para explicar ajedrez y demás, como que no tiene, y esto es más experiencia que uno ha visto en escuelas, en colegios, ¿no? Que uno ha recogido. El docente de aula, el docente profesional, tal vez no es tan acérrimo defensor del ajedrez en la escuela como sí lo es el propio ajedrecista o el maestro de ajedrez. Bien. Bueno, Enrique, bueno, para cerrar la entrevista, primero que todo agradecerte la disposición para estar, digamos, en esta ocasión, darnos, digamos, tu mirada del ajedrez, también conocer un poco de los inicios, ¿cierto?, que tú tienes, un poco también la historia cómo se ha ido desarrollando en Argentina, y de alguna manera también hacer un llamado también a los chicos que comienzan, que en el fondo esto es un tránsito bastante largo, que es de procesos, es de muchas amistades también que perduran en el tiempo, y que por más que a veces uno no se vea, pero siempre está esa unión que existe a través de este maravilloso mundo de las 64 casillas. Y por lo mismo, decirte que feliz, digamos, del contacto, feliz de lo que estás haciendo en Villa Ballester, que es algo que todavía tengo que conocer. Este año iba a ir, pero si hubiera ido, quizás me agarra la pandemia por allá, porque había un tiempo que me iba a quedar. Y nada, o sea, simplemente desearte lo mejor. Eres un muy buen entrenador y eso hay que destacarlo y decirlo, que se sientan muy orgullosos tus alumnos del entrenador que tienen y que de alguna manera a veces
cuando estás en tu país mucha gente no se da cuenta de lo que tiene y muchas veces se busca afuera, cuando es más fácil a veces preguntar desde dentro y quizás preguntar, y quizás este tipo de entrevistas también ahondan un poco más en lo que es tu historia, ahondan un poco más en lo que tú ves en tus alumnos como ajedrecistas y en lo que tú quieres con ellos en su desarrollo. Y así también la mirada que se da, que tú bien dijiste, de los jugadores que están hoy bien altos, como el Diego Flores, qué sé yo, Crisa, Pichot, ¿cierto? Y el consejo personal que tú les das, que en el fondo estén en otro lugar, más competitivo, más europeo, y también agradecer la mirada que le das un poco a este tema de las nuevas tecnologías que hay y al uso, al buen uso que también hay que darle en estos días en los cuales estamos en cuarentenados, estamos un swag en la casa, así que realmente simplemente agradecerte nuevamente por este tiempo y este espacio. Bueno, yo te agradezco a vos, Marco. Te felicito también por todo el empuje que tenés, se nota tu pasión por el ajedrez, por explicar, por buscar la vuelta al tema de los entrenamientos y la organización. Bueno, esta faceta también tecnológica en YouTube, en redes sociales, al mismo trabajo importante que estás haciendo en tiempos de confinamiento. Y bueno, y es un poco como decía vos, ¿no? O sea, el ajedrez forma amistades a lo largo del tiempo bueno, que perduran y que hace que la gente se mantenga conectada a la distancia, ¿verdad? Así es. Así que bueno, muy agradecido Enrique y esperemos vernos pronto. Esperemos que esto termine pronto y esperemos vernos Dale, pronto y compartir, ojalá, digamos, una bonita ojalá. partida, un buen manoteo, Perduran que hacen bastante bien, más allá de manotear en línea. Así que gracias, estimado amigo, y te deseo lo mejor en lo que viene en los futuros días y los futuros meses, y por supuesto, a cuidarse. Así que un gran abrazo de acá desde Chile. Dale, dale, gracias por todo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima.